Hola a todos, ¿cómo estáis? En esta ocasión os voy a enseñar a hacer un esquema, resumen o mind map. En realidad me gustaría haceros los dos, en primer lugar un esquema y luego un mind map. Muy bien, para ello vais a necesitar lo siguiente y os recomiendo que lo cojáis siempre que vayáis a hacer un esquema. No importa si lo vais a hacer en cuaderno para entregarlo en clase o en el ordenador. Siempre, aunque sea en el ordenador, necesitáis hacerlo primero en sucio. Por lo menos un esbozo, un boceto de lo que vais a generar. No vayáis, como hacéis casi siempre, que es miráis el libro, os metéis al ordenador y empecéis a escribir. Ese es el gran error de los esquemas. Ahí es donde siempre vais a fallar. Lápiz, muy importante. Todo tipo de rotuladores o colores y por favor una regla que también es fundamental y evidentemente una goma de borrar, ¿vale? Por si necesitáis borrar algo. Mirad, los esquemas tienen una cosa muy buena y es que si los hacéis bien es como si hubierais ganado el 50% o más del estudio posterior, ¿vale? Si los hacéis mal es una pérdida de tiempo absoluta que no os ha servido para nada, simplemente para aburriros un montón. Sin embargo, se tarda bastante en hacer un buen esquema, se tarda tiempo, pero os resta tiempo de estudio, porque al hacer un buen esquema o un buen mind map, como os digo siempre, un buen mapa mental, tenéis la mitad del estudio, por no decir más, la mitad del estudio ganado. Con lo cual, os pediría por favor que intentarais de todas las maneras posibles hacer siempre un buen esquema, ¿vale? No solamente para entregarlo y que el profe os ponga buena nota, sino porque es un tiempo que estáis ganando para vosotros mismos. Vale. Primer paso y el más importante, no podéis hacer un esquema si no os leéis la parte que vais a hacer, ¿vale? Entonces, primero, leer detenidamente. Entonces, como sé que os cuesta mucho leer, directamente vais y decís, vale, España un país democrático, lo pongo en el título o lo escribo en el cuaderno y sigo, empiezo. Fatal, ya lo vais a hacer súper mal, ¿vale? Entonces, yo os diría que os recomiendo que pauséis el vídeo y que leáis esta página. Es la página 104 de vuestro libro de sociales. Si no lo tenéis porque estáis viendo este vídeo sin tener esta editorial o el libro en casa, pues pausad el vídeo, que se ve bastante bien, y leedlo. Nos vemos enseguida. Fenomenal, espero que lo hayáis leído atentamente, sin subrayar y sin nada. Primera lectura, sin subrayado. Segunda lectura, con subrayado. Consejo número 1, los títulos no hace falta subrayarlos, ¿vale? Cuando ya trabajéis con apuntes en el instituto o en la universidad, seguramente sí los subrayéis, pero es que aquí ya viene en otro color. Entonces, visualmente no carguéis demasiado los textos porque no sirve de nada, ¿vale? Visualmente ya se ve que es morado, con lo cual ya está como subrayado. Y estos dos bloques que están aquí también están como subrayados, es decir, os han hecho el trabajo de marcaros lo más importante. Con lo cual, mi consejo que haría sería que yo pondría aquí una flechita, por ejemplo, o una cruz, ¿vale? Para saber que esto es importante, pero nada más, no os liéis a subrayar como locos, ¿vale? Sobre todo porque esta parte es la clave de estos párrafos. Cosa muy importante, tenéis que visualmente fijaros en cómo está dividida la página. Título, España un país democrático, y me van a hablar de dos cosas, porque aquí, si os fijáis, es como una ampliación, saber más. Si aquí hubiera del mismo tipo que aquí, significaría, por ejemplo, esto, significaría que tenemos varios apartados, ¿vale? Entonces, primero que tenéis que mirar es cuántos apartados tengo. España un país democrático, tengo un apartado, dos apartados. Si queréis, en los primeros momentos, para poder acostumbraros, podéis ponerlos y numerarlos, ¿vale? 1 y 2, porque eso os va a ayudar, ¿sí? Muy bien. Pues nos vamos a meter con el 1, primero apartado número 1. Leemos esto que ya sabemos que es importante y nos vamos a el subrayado. Vamos a ver. El 6 de diciembre de este mismo año, se refiere a este año porque ya lo hemos leído, la mayoría de los españoles dieron su aprobado a la Constitución. Desde entonces, España es un Estado democrático en el que la soberanía nacional recae en el pueblo español y cuya forma política es una monarquía parlamentaria. Atención, ya viene en negrita, con lo cual en realidad este libro no haría falta mucho subrayado porque es que ya nos está marcando lo más importante, ¿vale? Entonces, ¿qué haría yo? Pues bueno, diría, vale, ¿qué parte es la más importante aquí? 6 de diciembre...
No voy a poner de este mismo año porque entiendo que esto ya lo he leído y lo tengo súper claro, ¿vale? Mayoría de españoles, aprobación a la Constitución, ¿vale? Por ejemplo, desde entonces España es un Estado democrático en el que vale, pues España, Estado democrático, soberanía nacional en el pueblo español, forma política, monarquía parlamentaria. Para mí esto ya está demasiado subrayado. Yo no lo habría subrayado porque, como os digo, los libros de primaria vienen ya marcados para que entendáis bien el contenido. Pero bueno, si queréis subrayar o para enseñaros a subrayar, más o menos se haría así, ¿vale? Esta parte de aquí no la voy a subrayar porque os he enseñado cómo se subraya, pero yo insisto en que los libros de primaria vienen generalmente bastante marcados en lo que vosotros tenéis que acostumbraros a subrayar en unos apuntes de secundaria. Cuando viene todo limpio, no viene nada, os voy a enseñar un ejemplo y lo vais a entender bien, ¿vale? Pues bien, estos son unos apuntes tipo de la universidad, ¿vale? Unos apuntes que uno se hace cuando ya ha trabajado algo y lo ha empezado a hacer a máquina, o sea, ordenador, perdón. Y aquí, como veis, no hay nada subrayado, entonces aquí sí que hace falta por lo menos colores en los títulos, palabras clave, etcétera. Pero si tenéis esto, bien, pero si tenéis algo así, es que en realidad ya lo tenéis marcado. Título, lo más importante, y palabras, que en realidad es el subrayado que se necesitaría hacer en un documento como el que os acabo de enseñar, ¿vale? En el que, bueno, no hay prácticamente diferenciación solamente de los párrafos y necesitáis hacer subrayados de título, párrafos importantes o ideas importantes y palabras clave. En realidad no hace falta subrayar más un texto. Genial, pues entendiendo que en los libros de primaria ya no hace falta subrayar, a mi entender, ¿vale? Porque ya os digo que tiene todo bastante clarito, como veis que tiene todo marcado. Lo que tenéis que entender es que siempre que subrayéis algo sean títulos, ideas importantes y palabras clave, que son las que están en negrita. Y veis que están en distinto color, porque es muy importante que vuestros ojos y vuestro cerebro visualmente puedan diferenciar entre lo que es un título, una idea importante y una palabra clave. Pues bien, ahora vamos a ponernos a hacer el esquema. Se supone que ya lo hemos leído, lo hemos entendido y sabemos cómo está distribuido. Vamos con el esquema. Antes de hacerlo os voy a enseñar un libro de segundo de la ESO. Por ejemplo, se me ha ocurrido sacaros este para que lo veáis, ¿vale? En este caso, en los libros de la ESO, como veis, más o menos también tiene bastante diferenciación, ya que este vídeo me gustaría que lo pudierais acceder a él siempre que quisierais, ¿no? Entonces veis que tiene lo mismo, título, diferenciación de palabras, ideas clave en otro color. Entonces yo creo que en este caso no hace falta más colores, más subrayado, porque al final vuestro cerebro, cuando de repente ve que tiene demasiada información, se empieza a agobiar. Sin embargo, por ejemplo, este tipo de textos que están bastante menos visuales, o sea, menos diferenciados de manera visual, a lo mejor sí podréis añadirle algo de subrayado, colores, marcas. Los subrayados no solo tienen que ser así, también pueden ser laterales, como os he enseñado en clase, ¿vale? Pero bueno, para que os fijéis que en realidad los libros ahora mismo vienen de manera bastante clarita y se entiende bastante bien sin necesidad de un subrayado. Bueno, vamos allá con el esquema. Puntos fundamentales. Tenéis que distribuir, saber qué puntos vais a trabajar. Y yo os recomiendo, no hagáis los títulos directamente, pues esto me va a caber aquí, esto, porque no lo sabéis. Entonces es mejor ir poco a poco, a no ser que lo hagáis en un boceto primero en lápiz y luego lo paséis a boli, ¿vale? Primero, el título. Importante para mí, siempre todo esto es según mi punto de vista, que sea grande, que tenga colores, que se entienda bien, algo que os pueda llamar la atención. Esto necesita ser muy visual, ¿vale? Tenemos dos apartados, España, un país democrático y nuestra Constitución. Pues vamos a empezar con el primero. Entonces, ya que tenemos un subtítulo, España, un país democrático, yo he decidido que mis subtítulos van a ir en este color. Y los dos deben ir en este color, ¿vale? Como sucede en el libro. Entonces, puedo llamarlo A, B, 1, 2 o puedo no llamarlo nada, ¿vale? Entonces voy a poner aquí España, un país democrático, ¿ok? Yo sé que muchos de vosotros sabéis el siguiente punto aquí. Yo esperaría, ¿vale? Prefiero esperar por si acaso no me cabe lo que voy a hacer. Esto que os estoy enseñando es un esquema. Luego os voy a enseñar a hacer un mapa mental. El esquema a mí me gusta más hacerlo en esta dirección y el mapa mental me gusta hacerlo en esta dirección. Luego cada uno lo hace como más le apetezca, ¿vale?
El esquema no significa voy a copiar esto aquí, no tiene ningún sentido, ¿vale? Pero sí que lo que puedo hacer es coger la idea principal y las palabras clave para ayudarme. Entonces, lo voy a escribir y vais a ver cómo queda, ¿vale? Voy a intentar hacer el esquema de la mejor manera posible para que lo entendáis. Muy bien, vamos allá. Pues en mi caso, bueno, esto ya depende de vuestros gustos. Lo que voy a hacer es poner una idea principal y luego, bueno, lo vais a ir viendo, ¿vale? Porque si no es más difícil explicarlo. Vamos allá. Muy bien, lo que he hecho aquí ha sido resumir o esquematizar, mejor dicho, este párrafo que es muy importante, de manera que yo sé que se me va a quedar en mi memoria, de manera adecuada, porque ya os digo, si hacéis bien esto, habéis ganado un montón en estudio. Si os fijáis en este párrafo, lo que he hecho ha sido decir 1978. Representantes del gobierno del pueblo español redactan documento. Me como lo de en el cual redactan un documento, es decir, todos los determinantes, todo eso lo voy a eliminar porque estoy esquematizando, no copio todo, no copieteo todo así tal cual viene en el libro porque no tendría sentido. Representantes del pueblo español redactan documento, ese documento flecha, ¿qué dice? Que reconocen valores como, 4 valores fundamentales y los esquematizo para que sea más fácil enterarme. Libertad, justicia, igualdad de respeto. En este caso viene todo redactado no en esquema, sino bien redactado con comas, con signos de puntuación. ¿Qué sucede en el esquema? Que no hace falta hacer una redacción con todas las partículas que necesitáis, con todos los tipos de palabras. No hace falta determinantes ni a veces hacer demasiada adjetivación, simplemente lo que necesitamos. ¿Cómo se llama este documento? Constitución. Esto sería para mí un buen esquema de esta primera parte. Vamos a seguir con la siguiente. Muy bien, pues si os fijáis, lo que he hecho ha sido coger este párrafo entero y mirad lo que me ha ocupado. Muy poquito. En el que digo que se aprueba el 6 del 12 del 78, lo estoy resumiendo o esquematizando, y eso es importante. Desde entonces, desde esta fecha, España es 3 cosas importantes. Es un Estado democrático, tiene la soberanía en el pueblo y tiene una monarquía parlamentaria. A veces no me caben las palabras, no importa. Puedo hacer acortaciones, es decir, puedo hacer disminuir la palabra y hacer diminutivos de ellas, ¿vale? Eso ya lo podéis hacer cada uno como queráis. Por ejemplo, yo me acuerdo que cuando estudiaba la carrera de psicología, en vez de psicología, hacía este símbolo, ¿vale? Esta era la palabra entera de psicología, era una I larga. Entonces, yo no necesitaba escribir toda la palabra psicología, con poner esto me servía. Para tomar apuntes es muy cómodo. Para hacer los esquemas también puede ser muy cómodo. Si los vais a entregar, no os lo recomiendo, ¿vale? Que hagáis abreviaturas, porque eso es para vosotros. Vale, pues ya tendríamos la primera parte hecha. Nos iríamos con la segunda. Entonces, voy a hacerla, voy a pausar el vídeo y ahora enseguida os la enseño. Muy bien, pues si os fijáis, ya he terminado de hacer el esquema y lo que he hecho ha sido, lo primero es saber. Es que es muy fácil si lo consideráis de manera visual. Vale, vamos a imaginar, vamos a empezar a pensar en este primer párrafo y lo vamos a leer. Una constitución es como un gran reglamento que establece las reglas del juego que deben respetar todos los participantes, es decir, los gobernantes y ciudadanos. No copio lo mismo aquí, simplemente cojo la idea. Primero, ¿de qué está hablando? De la Constitución. ¿Y qué dice? En mis palabras, que es un gran reglamento que tenemos que seguir todos, ¿no? Gran reglamento que establece las reglas del juego respetadas por ciudadanos y gobernantes. No copio lo mismo que aquí, lo entiendo y luego lo pongo aquí. ¿Qué dice el primer artículo? Que somos un Estado social y democrático de derecho. Pues directamente, como es algo muy importante, lo coloco en una parte como que me va a los ojos cuando lo mire. Y ahora lo que vemos aquí es que lo está explicando. ¿Qué significa? Que sea un Estado social, democrático y de derecho. Ah, mira, si es lo mismo que tenemos aquí pero explicado. Eso es importante que lo veamos, porque si no es como estar leyendo y copiando sin ningún tipo de sentido. Vale, ¿qué significa que sea social?
Pues después de leer esto, yo me he dado cuenta que lo importante es que garantiza lo necesario para nosotros, para estar bien, para nuestro desarrollo. ¿Qué es democrático? Pues que podemos elegir con nuestro voto, ¿veis? Los ciudadanos tienen la facultad de elegir con su voto y por mayoría los representantes del Estado. Idea fundamental. Es democrático porque podemos elegir con nuestro voto. Es un Estado de derecho, porque la ley es el valor más importante, todos somos iguales ante la ley y debemos cumplir las leyes. De derecho, porque la ley es lo más importante. Estoy esquematizando, ¿vale? No estoy copiando lo mismo que aquí. Si decimos que la ley es lo más importante, sabemos que debemos cumplirla todos, es decir, lo otro nos puede salir solo cuando hagamos un examen. Si teniendo claro este tipo de cosas que son lo más principal, el resto las podemos desarrollar en un examen. Y luego dice aquí que hay muchos artículos y pone varios ejemplos. Los derechos y deberes, que además ya los hemos visto en clase, las funciones de las instituciones del Estado y la organización territorial. Lo que he hecho ha sido sobre todo poner las palabras clave. Y fijaos, organización territorial es lo que va a explicar aquí. Aquí. Y las funciones de las instituciones del Estado lo va a explicar aquí. Entonces, todos los temas tienen un sentido muy organizado que es muy fácil de seguir si hacéis las cosas de esta manera, ¿vale? De darles el tiempo a leerlo y expresarlo. Ya teniendo esto, ya lo podéis pasar a un ordenador, podéis dejarlo aquí si lo necesitáis para estudiar. Y con esto, teniendo esto bien hecho, esto no haría falta volver a mirarlo otra vez, pero ya tenéis vuestro esquema hecho. Ahora vamos a meternos con un mapa mental, que es hacer lo mismo, pero con un poco más de colorcillo y juego. Muy bien, para el mapa mental yo prefiero tener las hojas en horizontal. ¿Por qué? Porque siempre suelen salir. La idea es que salga del centro la idea principal o el título mejor dicho, ideas principales, ideas secundarias, ¿vale? Vamos allá. Mira, el título en este caso, que ya lo hemos visto, es España, un país democrático. Como veis, ya tengo el título hecho. Aquí la creatividad al poder, podéis hacer lo que queráis, ¿vale? La diferencia entre un mapa mental y un esquema es que el esquema para mí es un poco serio, es decir, hacer las cosas, las distribuyes y las esquematizas. Y en el mapa mental se admiten y se recomienda hacer dibujos, gráficos, flechas de todos los colores, de todos los tipos, etcétera. Pero siempre manteniendo un orden que es título, ideas principales y de las principales ideas secundarias. Ideas principales que tenemos aquí de que España es un país democrático. Pues bien, la idea principal en realidad en todo este párrafo de lo que nos habla todo el tiempo es de la Constitución, es decir, de cuándo se crea la Constitución, de qué sucede cuando se crea y de cómo es la Constitución. Con lo cual, en este caso tendríamos una idea fundamental, ¿vale? Que sería, y voy a hacerlo con este tipo de flecha para que quede chulo, Constitución. Vale. Consejo. Si tenéis más ideas fundamentales, repetid colores y formato. Es decir, tengo dos ideas fundamentales más, pues una flecha naranja, otra flecha naranja y un cuadrado amarillo. No podéis hacer cada uno de un color porque es un caos, ¿vale? Vamos a imaginar que tuviéramos otra idea para que lo entendáis. Más ideas fundamentales, haríamos una, haríamos otra y mantendríamos siempre los recuadros del mismo color, ¿vale? En este caso no lo tenemos, pero lo voy a enseñar para que lo entendáis. Y ahora vamos a elegir otros colores para las ideas secundarias, ¿vale? Ideas secundarias sería, primero, la formación, es decir, cuándo se creó. Segundo, qué supuso cuando se creó, en qué se convirtió España. Tercero, qué es una constitución. Cuarto, qué significa su primer artículo. Y quinto, todo lo que conlleva o todo lo que tiene dentro de la Constitución. Yo creo que en este caso solamente hay 5 ideas secundarias, ¿vale? A mí me encantan los mapas mentales porque me organizan muy bien la información, a diferencia de los esquemas que sí, que lo tengo claro y lo puedo estudiar, pero esto conlleva un trabajo más de saber qué me están contando, cómo tengo que establecer el orden y dibujar, que en realidad a mí me ayuda mucho para entender los temas, ¿vale? Entonces,
Voy a hacer los siguientes puntos para que los veáis, ¿vale? Muy bien, pues como veis aquí lo que he hecho ha sido resumir este texto pero de manera muy visual. Es decir, que en 1978 hubo una redacción de un documento en el que se priorizaban la libertad, que no se me ha ocurrido la verdad ningún dibujo, no pasa nada, la justicia y he puesto una báscula, o sea, el típico símbolo de justicia, igualdad y he puesto un igual, respeto por la diversidad y he puesto distintos muñecos de distintas maneras. Si yo veo esto, a mí en mi caso me ayuda mucho, ya sé así a simple vista y además se me queda muy bien qué 4 cosas importantes hacía, perdón que no lo veis, hacía la redacción de la Constitución, es decir, qué ponía en valor. Vamos allá, ahora vamos a ver lo de que el 6 de diciembre se aprueba y nos convertimos en un Estado democrático en el que la soberanía nacional recae en el pueblo español y cuya forma política es una monarquía parlamentaria. Vamos allá. Vale, pues como veis aquí lo que he hecho ha sido resumir todo esto en esto. ¿Qué significa? Que el 6 de 12 del 78 dijeron sí a la Constitución española, bueno, la bandera de España me ha salido regular, donde la soberanía recae en el pueblo y la forma política es una monarquía parlamentaria. Pero estos símbolos tienen que ser propios para que los entendáis, ¿vale? Sería así, entonces ya podríamos hacer los 5 puntos, ¿vale? He puesto estos dos para que veáis si hubiera habido otras ideas secundarias, que en este caso no las hay, pero para que veáis cómo queda. Y si os fijáis, las ideas que se extraen de las secundarias, es decir, de la idea de la Constitución, pues tenemos los mismos colores, ¿vale? Entonces yo ahora lo voy a hacer con rosa, negro y azul, porque tiene que quedar claro que el título es de un color, las principales son de otro color y las secundarias de otro color. Pero no mezcléis colores porque es caótico para vuestro cerebro y vuestra mente y visualmente no se entiende. Nos vemos en un rato. Pues como veis así quedaría terminado. ¿Os acordáis que hablábamos de que había 3 puntos principales aquí? Uno, que era la Constitución, que era un gran reglamento donde todos respetamos las leyes. Es el primer párrafo que está aquí. Eso es. Luego tendríamos que convierta a España en un Estado social, democrático y de derecho. España es un Estado social, todo lo necesario para nosotros, democrático, podemos votar, yo lo he puesto con este dibujo, y es de derecho porque todos somos iguales ante la ley. Es decir, estoy convirtiendo en el mapa mental las imágenes en lingüística, es decir, en lo que yo puedo decir con una imagen. Si sois personas visuales, que os gustan las imágenes y las entendéis bien, este es el mejor esquema para vosotros. Si sois personas que necesitáis escribir para poder aprender, os recomiendo haceros el esquema, ¿vale? Para las personas como yo, por ejemplo, que somos muy visuales, pues esto nos ayuda bastante. También se pueden mezclar las dos partes, ¿eh? Podéis hacer un esquema con cositas de mapa mental. Y luego las partes en las que está dividida, o las partes que tiene la Constitución, es la de los derechos y deberes, la de las instituciones del Estado y la organización territorial. Cuando hacéis esto, bueno, yo porque me lo sé, pero no haría falta que estudiarais mucho más, porque habéis invertido tanto tiempo en hacer algo así que realmente la mitad del tiempo que hubierais invertido en estudiarlo, si es que lo vais a estudiar bien, pues ya lo tendréis hecho. Espero que os haya servido, os mando un beso muy muy grande